con nuestro amadísimo Iván Illich. Es que yo realmente me parece que Iván Illich es un ser, y estaba, como me decía hoy Margarita, y lo estaba escribiendo en el año 76. Y saben que él murió con un cáncer. Tuvo los últimos 20 años de su vida en un cáncer y no se atendió porque él experimentaba todo lo que sucedió y le decían que no iba a vivir y vivió 20 años con ese cáncer. Y bueno, me parece muy importante todo lo que nos plantea Iván Illich, muy, muy valiente, y pues bueno, Carlos nos va a acompañar un poquito con contexto. Bueno, otra vez buenas tardes. Pues nos encontramos en nuestra 9ª sesión. Limitaciones socioculturales del sistema de salud. Nuestro seminario, Mi Salud, Nuestra Salud, hacia una visión sistémica y sustentable de los procesos salud-enfermedad. Continuamos con nuestro texto de Iván Illich, Némesis Médica. Ahora partimos, pues ahora sí desde el principio, no como la vez anterior, pero bueno. Él empieza hablando acerca de la eficacia del sistema de salud como una ilusión. Dice que da una impotencia, manifiesta una impotencia de modificar la expectativa de vida, y también se muestra a través de la insignificancia de la asistencia clínica, y también se puede observar en los daños por el sistema de salud y la futilidad de las medidas médicas. Esto, él pone un ejemplo acerca de que en 1860 la tasa de mortalidad en niños menores de 15 años disminuyó hasta en un 90% antes de la introducción de los antibióticos. Esto lo muestra en ¿sí se escucha, no? Sí, en enfermedades como el sarampión, la tosferina, etcétera. En esta época se plantea que la disminución del porcentaje de mortalidad de estas enfermedades es generado por la introducción de las vacunas. Sin embargo, él muestra que esta disminución en realidad es por la misma evolución de las enfermedades como una entidad total, ¿no? No solamente por la introducción del antibiótico. El antibiótico fue algo que sucedió en ese instante, pero no fue la causa de la disminución del 90% de esas patologías. Dice que aún con todos los medicamentos que hay en la actualidad, la desnutrición en algunos países o en donde fuere, va a llevar hasta la patología, sin importar si se tienen medicinas, si se tiene asistencia médica, entre otras cosas. Dice, la medicina, el sistema de salud, sí va a tener efectos sobre algunas enfermedades, en especial enfermedades infecciosas y infecciosas agudas, no tanto crónicas. Sin embargo, no va a tener los mismos resultados en cuanto a enfermedades de la primera infancia, como en algunas ocasiones se vacunan a los niños. Sin embargo, estos sí van a presentar estas enfermedades, sí las van a experimentar. Se plantea que no es con la misma intensidad que si no estuvieran vacunados, pero en la actualidad, ¿quién puede decir que no es con la misma intensidad que si no estuvieran vacunados, si no tienen con qué comparar? Prácticamente todos los niños son vacunados cuando nacen, ¿no? Entonces, ¿cómo comparar entre un niño que no ha sido vacunado y uno que sí fue vacunado? Hay excepciones, claro. Y también otro ejemplo de esto es el cáncer, ¿no? Se tienen muchos tratamientos quimioterapéuticos, incluso hay tratamientos de prevención. Sin embargo, él muestra los índices de mortalidad por X tipos de cáncer no han podido ser disminuidos en gran escala como debería
de haber sido. Hay medicamentos que sí han tenido un impacto en la sociedad, benéfico o no benéfico, como son los anticonceptivos. Bueno, esto también cuestionando, no sé si ya en 1972, que cuando escribió el libro, ya se veían los efectos secundarios de los anticonceptivos como trastornos hormonales, entre otras cosas. El tratamiento de agua y residuos, pues sí se ha observado, tiene un impacto directo sobre la salud. Uso de tijeras y jabón por parte de las parteras, evitando infecciones en nuevas madres, y también algunos productos antibacterianos. En lo particular siempre he planteado que sí se necesitan algunos medicamentos antibacterianos, pero no es necesario tanta gama, ¿no? Si los usamos de una manera adecuada, con unos 2, 3 medicamentos antibacterianos que tengamos de distintos tipos, podemos cubrir varias enfermedades. Sin embargo, bueno, estos pocos medicamentos, estos pocos tratamientos de la salud convencionales, aunado a la tecnología y a la retórica, al poder de la palabra que algunos médicos, así más o menos como la que tiene Enrique, pero en la ciencia convencional, en la ciencia ortodoxa, hace ver a la medicina como algo realmente eficaz, ¿no? Nos enamoran de los avances tecnológicos, de los nuevos fármacos, de la medicina genómica, entre otras cosas, y nos hace ver que, pues sí, estamos súper en lo in de la medicina, nunca nos vamos a enfermar, o si nos enfermamos siempre va a haber una cura. Siempre nos dan esa ilusión, ¿no?, de que la medicina es eficaz. Sin embargo, aún teniendo todo esto, se ha observado que la mortalidad y morbilidad total, prácticamente el cambio es insignificante de cuando no existían estos fármacos o este tipo de medicina a ahora. También yo vería ahí, haciéndole pues un poco de crítica a Illich, pues qué tanto es insignificante, ¿no? No es lo mismo hablar de el 10% de 1 o el 10% de 10 millones. O sea, ahí caben las cifras, ¿no? Nada más. Sin embargo, aún tomando en cuenta todos estos medicamentos, son eficaces, como dije, en enfermedades agudas. Sin embargo, en enfermedades crónicas se ha observado su eficiencia disminuye, no sé, hasta el 10%, como en enfermedades cardiovasculares y cardiopatías comunes, que ahí están siempre, y algunos medicamentos incluso las llegan a agravar, ¿no? Se ha observado en cuanto al cáncer que la tasa de mortalidad en cáncer de mama en 1970 era del 50% aproximadamente. Datos que tomé del sector salud actualmente, en un estudio del 2002, ha observado que la tasa de mortalidad ahora es del 60%, ¿no? O sea, hay más de 30 años de diferencia, y la tasa de mortalidad, pues realmente creo que aumentó 10%. Está bien. Bueno, no está bien, pero sí ha aumentado. No está bien, pero sí ha aumentado. Bueno, para ejemplificar, ¿no? Y esto, entre otras cosas, muestra que el tratamiento temprano tiene poca influencia. Me gustaría aclarar que el tratamiento temprano que creo Illich es el que plantea, es el tratamiento con quimioterapia, con medicamentos químicos, etcétera, porque él plantea también que hay una autoasistencia, pero en esta autoasistencia los medicamentos se quedan un poco de lado, ¿no? Este tratamiento se refiere más al tratamiento con las medicinas, y estas medicinas van a provocar algunos errores dentro del tratamiento por el sistema de salud, que es a lo que se llama iatrogénesis, que viene de iatros, médico, y génesis. Yo lo traduzco más como un problema en el tratamiento por parte del profesional de la salud, quitando un poco la palabra médico,
¿no? Hay diferentes tipos de iatrogénesis clínica generada por medicinas, los profesionales de salud u hospitales. Un ejemplo de esto que yo experiencié, por ejemplo, fue una maestra anteriormente, llegó a un centro de salud que está allá por la Artículo 3 y bueno, llegó a su examen médico general, lo pasaron a paroscopía, etcétera, no le hicieron bien el procedimiento, tuvo infección, etcétera, y bueno, la maestra desgraciadamente falleció, ¿no? Bueno, y solo iba por un examen médico de rutina, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa como un ejemplo pues bastante grave de la iatrogénesis clínica. Otro ejemplo pues son lo que ha generado los antibióticos, ¿no? Como son las superinfecciones, ya que se generan microorganismos resistentes ante los antibióticos. Entonces ya cuando uno quiere tratar o se quiere tratar con los antibióticos ya no le van a hacer efecto. Aquí yo igual con respecto al año, no sé si ya se haya implementado, por ejemplo, el tratar a animales con diferentes tipos de medicamentos que pueden llegar a los productos que nosotros consumimos directamente de estos animales, leche, carne, etcétera, y ya sin nosotros medicarnos, estar tomando antibióticos, estar tomando hormonas y así formar otro modo de iatrogénesis, ¿no? Otro modo de un error no clínico, no por parte de los médicos, pero sí por parte de los investigadores de la ciencia en general, ¿no? Bueno, estos efectos secundarios, esta iatrogénesis, va a llevar hacia una dolor e invalidez por fallas de equipo y operadores, y lo que anteriormente era un problema ético, ahora se convirtió meramente en un problema técnico, ¿no? Esto legalmente se toma como una incompetencia del tratamiento por negligencia, por codicia o pereza, lo cual es muy difícil de comprobar. En base a todo esto se ha observado que la tasa de pacientes en 1972 que sufrían de lesiones en hospitales era aproximadamente del 7%. No solamente hay iatrogénesis clínica, sino también detectó iatrogénesis social y estructural. La iatrogénesis social se refiere a cómo la sociedad va a catalogar a los enfermos como seres defectuosos que van a necesitar de asistencia social bueno, esto de asistencia social para llevarlos hacia lo normal, a lo que la sociedad cataloga como normal. Y bueno, también hay unos pacientes que se van a valer de esta clasificación como ser defectuoso por parte de la sociedad y van a evadir sus responsabilidades, ¿sale? También hay una iatrogénesis estructural donde él manifiesta que es estos errores que se van cometiendo a partir de la estructuración jerárquica del sistema de salud. Todo esto que nosotros hemos creado va a darnos el castigo, bueno, por decirlo de alguna forma, el castigo de los dioses por nosotros querer ser héroes de la salud. O sea, va a ser la némesis, es así como se traduce del griego némesis, que es fue el castigo que los dioses le dieron al ser humano por querer ser héroe. Entonces, por eso, así es más o menos como él define lo que es némesis médica, y solo lo puede contrarrestar el ser humano a través de la autoasistencia y el reconocimiento, esto es muy importante, el reconocimiento de esta autoasistencia desde el marco jurídico, político e institucional dentro del sistema de salud. Recopilando todo esto, se ha observado cómo el aparato de salud en base a la medicación y tratamientos, en base a la tecnología, ha llevado a la sociedad hacia la medicalización de la vida, ¿no? Él plantea que en un principio esto mostraba que había una disminución
en el índice de presencia o de alguna presencia, mortalidad, morbilidad, etcétera, de algunas patologías, y que en teoría esto a un tiempo determinado debería disminuir los costos, el costo económico de la salud en la población. Sin embargo, no se contaba con los efectos secundarios que podían causar los tratamientos médicos, y esto, en lugar de disminuir los costos económicos, aumentó estos costos, ya que se tenían algunas metas un poco ilógicas, como es abolir totalmente el dolor, erradicar la enfermedad y, bueno, extender la vida o luchar contra la muerte. Unas preguntas que me parecieron interesantes en esta parte del texto es: ¿se debe de mantener la salud o se debe de reparar la salud? Las normas de salud deben de establecerlas los especialistas o la colectividad, o yo agregaría los especialistas y la colectividad, ¿no? Tal vez podría ser también por este camino. Se plantea que el 80% del presupuesto de la salud se usa para corregir daños iatrogénicos, no tanto para tratar a los participantes, a los enfermos, no, para reparar lo que el tratamiento otorgado por el sistema de salud está generando en los participantes. Y bueno, algunas cosas que mencionábamos hace rato, como el mismo sistema, no tanto de salud, sino de educación o de investigación, etcétera, muestra que mientras más estudie alguien, va a especializarse, subespecializarse, etcétera, como decía Xochitl, y va a adquirir un sinfín de certificados. Actualmente, para muchas personas, estos certificados, más si son del Politécnico, son de la UNAM o de Cambridge, etcétera, van a tener mucha más validez, ¿no? Y van a ir los participantes, pacientes, personas, hacia estas personas, sin importar lo que hayan aprendido. Con importar lo que hayan aprendido, quiero hacer alusión al sentido humano, al valor humano que tengan esas personas, ¿no? Cómo convivan con el paciente, o si conviven o no con el participante, ¿no? Continuando, se dice que esta medicalización de la vida va a generar una dependencia de la atención médica. Se plantea que del costo de 1950 a 1972, un día de hospital aumentó hasta en un 500%. Yo creo que de 1950 al 2013 que estamos como en un 1200%, y tal vez me quede corto de aumento del costo en un hospital, ¿no? Y este gasto que estamos haciendo, este aumento en el costo del día del hospital, se va más en el ámbito administrativo, en el hacer los trámites en formas, etcétera, que se tienen que llevar cuando se tiene a un enfermo, y es donde más se va a gastar. Todo este gasto que se hace, en teoría debería de aumentar la expectativa de vida y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, en Estados Unidos en 1972 disminuyó la esperanza de vida en varones en lugar de aumentar, que es lo que se esperaba. El presupuesto también destinado a la salud no difiere poco entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene un 20% del gasto público, mientras que países como Nigeria, no sé, Ghana, etcétera, se tiene aproximadamente entre el 10 y el 15% que se dedica a este rubro. Esto quiere decir que no hay mucho, que cualquier país le va a dar una suma importancia a este sector, ¿no? Al sector salud, y le va a invertir bastante en dinero, ¿no? La proliferación de agentes médicos produce dependencia y tienden a reducir la capacidad orgánica y psicológica para afrontar los problemas. Aparte de la dependencia de la asistencia médica, está la dependencia de los medicamentos. En la actualidad, sinceramente, los medicamentos son eficaces y abundantes,
pero en esa eficacia y abundancia también son mucho más peligrosos. Antiguamente íbamos al herbolario, por ejemplo, y bueno, necesitábamos litros de un medicamento herbolario para que nos hiciera daño. Ahora necesitamos 2 o 3 pastillas para quedar hospitalizados, ¿no? Y para que, bueno, incluso podemos llegar a la muerte con 2 o 3 pastillas mal dosificadas, mal prescritas. Como son muy eficaces y abundantes, los participantes, pacientes, las personas van a prescribírselas ellas mismas ya sin siquiera supervisión de un especialista, o sea, de un médico, de un profesional de la salud, ¿no? Y incluso sin exámenes médicos. Aquí tengo también una anécdota. Una vez un amigo cayó en el hospital, lo hospitalizaron, y bueno, ¿por qué? Le dolía mucho el estómago, ¿no? Pero él estaba en su casa, le dolía mucho el estómago. ¿Y qué hizo? Se tomó un Naproxen. ¿Por qué? Porque cuando le duele el estómago, la cabeza, él se toma un Naproxen, o le duele un músculo, él se toma un Naproxen y le quitaba el dolor. Lo malo es que él tenía gastritis ulcerosa, entonces con el Naproxen, pues claro que fue a dar al hospital, ¿no? Bueno, ahí está la prescripción sin exámenes médicos de la clormicetina también, que se usó muchos años y sin saber que producía anemia plásica, ¿no? En Chile, en estos años de Illich, se tomó una medida bastante curiosa que a mí me gusta mucho para la importación de medicamentos. Para que un medicamento entrara a territorio chileno, lo que se solicitaba era que se hubiera probado 7 años en la población norteamericana y que este medicamento no hubiese sido retirado, ¿no? Y siguiera en uso, ¿no? Bueno, después este presidente que hizo eso tuvo un golpe de estado y lo mataron y muchas cosas, ¿no? Pero Salvador Allende, exacto. Y bueno, ahora los profesionales de la salud no solo tienen las enfermedades o los procesos de desequilibrio, sino también se trata con personas con hábitos a los medicamentos y a aquellos con efectos secundarios de esos medicamentos. Bueno, todo esto nos va a llevar hacia la medicalización de la vida, la cual es una intrusión de la asistencia de la salud en el presupuesto, la dependencia respecto de la atención profesional de la salud y como el hábito de consumir medicamentos. También se manifiesta en la clasificación iatrogénica de las edades del hombre. Él plantea un ejemplo bastante bonito, que cuando ya nosotros vamos recorriendo por nuestras diferentes edades, ya se tiene que a los 30 tienes que tomarte esto porque posiblemente tengas esta patología. A los 40 tienes que empezarte a tomar esto porque generalmente se tiene esta otra patología. A los 50, 60, a los 70 con los geriátricos, etcétera, ¿no? Y así se va ya teniendo tratamientos estándar para ciertas edades del ser humano. No se deja que toda enfermedad observa ya que toda enfermedad tiene su propia evolución definida y limitada. En 1972, está chistoso esto, la expectativa de vida era aproximadamente de 65.5 años. Aquí podemos observar en este mapita la esperanza de vida en casi todo el mundo, realizada por la Agencia Central de Investigaciones, que casi ni espía a nadie. Y bueno, ellos hicieron este estudio que sí lo revelan. Y pues, se observa, ¿no?, en cuáles áreas se vive a más de 80, es en Canadá, no en Estados Unidos, es en Italia, no en Estados Unidos, y bueno, se vive de 77.5, 75, ¿no? Y bueno, si pueden observar, hay muy pocos en estos azules, hay muchos en estos rojos, hay muchos en amarillo, etcétera. Total que me dediqué a sacar el promedio de esperanza de vida, ¿sale? Y bueno, en 1972 era de 65 años, actualmente, según ese estudio, es aproximadamente de 61.5 en todo el globo, en todo el mundo, ¿no? Bueno,
toda esta medicalización de la vida también ha hecho que perdamos algunas costumbres. Por ejemplo, se tiene que actualmente, en 1972 el 16% de las madres daban pecho a sus hijos, esto porque ya el biberón se veía como un signo de cierta posición económica, sociocultural, etcétera, ¿no? Actualmente los pacientes sin estar enfermos ya se clasifican como participantes, como pacientes que deben ser medicados mediante la prevención, esto con fármacos. Las personas sanas, aquí las personas sanas ya pasan a ser pacientes, no pacientes, yo creo, más bien personas catalogadas como enfermos que deben ser medicados, ¿no? Muchas veces el tratamiento precoz agrava al participante. También se tiene la medicalización de las expectativas, ¿no? Aquí es bastante curioso porque él alude a los milagros médicos, porque los milagros médicos se pueden esperar, pero no se pueden prometer, no se pueden asegurar. Entonces dice, el sistema de salud va a valerse de algunos milagros médicos en defensa de la muerte, y se ha observado que estos milagros médicos muchas veces van a repercutir en la calidad de vida del paciente, de tal forma que se ha aumentado la tasa de suicidios en pacientes crónicos con padecimientos agresivos. Se dice que esto se puede disminuir mediante la atención eficaz, que va a depender de la autoasistencia, y que los exámenes médicos no deben de ser espaciados, deben de ser un poco más cortos para que tengan un valor un poco más significativo. Se ha observado que en pacientes hospitalizados contra pacientes tratados en el hogar realmente no hay diferencias en la tasa de mortalidad y morbilidad, y que con todos los adelantos médicos, asistencia con alta tecnología y muerte bajo control médico, el papel activo de la colectividad no va a haber diferencia con esto, y el papel activo de la colectividad en el proceso de patología. Ya en resumen, dice que los enfermos van a ser catalogados como personas extrañas, un cuadro verde dentro de los círculos o de las esferas negras, y bueno, esto va a ser porque así se va a reducir la ansiedad social, y bueno, así el sistema de salud va a controlar a personas que no están enfermas, que no se restablecerán y que no van a tener tratamiento eficaz. El médico se puede ver como un abogado, ya que va a exceptuar a los pacientes de sus deberes normales, y muchas veces se va a ver como un sacerdote, ya que va a plantear al participante, paciente, persona enferma, como víctima y no como un desertor perezoso. Y eso es lo que les puedo yo decir a grandes rasgos del tema. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestro proceso de diálogo en torno a nuestras reflexiones, nuestras introspecciones de las cosas que nos plantea Ivan Illich y cómo las relacionamos con nuestra propia experiencia, ¿no? Como profesionales o personas que estamos involucrados en procesos de salud de enfermedad. Entonces, pues adelante. Hay algunos temas que sí me gustaría tocar. En primero, quizás con relación a lo que comentabas hace un rato, respecto a la relación profunda que hemos perdido con los seres y con las cosas también, ¿no? Con el ejercicio de las sillas, pues comentaste algo muy interesante acerca de efectivamente qué tipo de relación tenemos con las cosas y con las personas, ¿no? Con los seres, pero también incluso con uno mismo. Y me parece que en lo que plantea Illich respecto a cómo él ve la sociedad, cómo ve a la medicina,
como igual, como estrategia de control, como mecanismos. Me parece que además de que se adelanta por muchísimo a su época, lo que estamos viendo el día de hoy, después de quién sabe cuántos años, me parece más que esclarecedor su mente. Creo que también da cuenta de ello, ¿no? De que se ha perdido esta relación profunda entre el ser humano consigo mismo, ¿no? Y con los demás. Y obviamente involucra una serie de aspectos éticos, políticos, económicos que no hemos puesto en discusión, no los hemos hablado, no los hemos platicado. Y porque no los hemos ni hablado ni platicado, quizás a veces lo que hacemos es estar en el marco de la inercia, ¿no? Me medico pues porque así lo veo. El día de hoy para mí es tan recurrente en las mañanas ver una serie de comerciales impresionantes en la televisión sobre medicamentos, pero impresionantes como nunca antes. Y bueno, pues imagínense toda esa cantidad de imágenes que llegan a tantas personas, ¿no? Y es tan fácil conseguir un medicamento, ¿no? Quizás para muchos les pueda ayudar, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay otros que producen este tipo de relaciones. Y lo importante del ejercicio de hace rato, y es lo que quiero traer al diálogo, es el tipo de relación que establecemos nosotros con los demás y también con nosotros mismos, pero que también otros, desde otra lógica, desde otros espacios, quizás con otros fines, trastocan estas relaciones, ¿no? Que en un principio para nosotros son consustanciales al ser. Estamos llamados a ser seres relacionales. Y toda esta serie de dispositivos, pues en algún sentido sí fracturan nuestras relaciones, ¿no? Y me quedo con con el comentario que hacías, ¿no? Yo lo traduzco a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi relación profunda con los demás? Conmigo mismo. Pues es a través del diálogo, de la convivencia, de la participación, ¿no? Y quizás más conmigo mismo que me impida que quizás tomar todo lo que el día de hoy a través de los medios pues está presente, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien que quiera continuar? Bueno, continuando con esto que decía Fabio, me gustan mucho las anécdotas porque creo que nos dejan un mensaje muy claro. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje al lugar en donde hice mi internado médico. Entonces, uno de mis mejores amigos es un técnico en enfermería, lo quiero mucho, y pues le hablé diciéndole que iba a estar en la ciudad, que si nos podíamos ver, etcétera. Y me dejó muy triste la situación. Y esta era que él me decía, es que doctora, hemos perdido tanto la humanidad, la sensibilidad de ver al paciente, al participante como un ser humano, que ahora nos sugieren o más bien nos imponen verlo como un material al cual tenemos que hacer la rutina y darle el medicamento que está impuesto porque así lo dicen. ¿Quién sabe? Ni siquiera el médico, porque hay veces que ni médico les asignan. Entonces, a él yo lo conocí, él cantando y yo haciendo curaciones toda la noche. Y yo me acerqué a él así, yo soy muy penosa, entonces me acerqué a él y le digo, oye, ¿tú eres el que canta? ¿Y por qué canta? ¿Estás loco o qué te pasa? No, pues es que me hace sentir menos solo en toda la noche, ¿no? Pasar visita toda la noche me hace sentir menos solo. ¿Y no despiertas a los pacientes? ¿No te han reclamado? No, al contrario. ¿A usted le molesta? Y yo, no, pues yo soy una interna aquí, tú haz lo que quieras, lo que no te reclamen los demás médicos, los médicos de base, ¿no? Entonces, resultó que durante todo el internado yo estuve muy cercana a él y cuando me fui, le dije, Giovanni, no pierdas
esa capacidad de acercarte a tus pacientes, no pierdas esa capacidad de cantar, porque yo escuché muchas buenas sentimientos de muchos pacientes que decían, me gusta cuando viene ese morenito porque canta, porque me alegra, porque me hace sentir que todavía estoy vivo. Y me dice, bueno, sí, ciertamente, sí. Tuve que, yo vi muchas veces las situaciones y las iatrogenias del hospital, y de plano una vez no me contuve y tuve que decir, si quiere que su papá siga viviendo, lléveselo de aquí. Resultó que ya lo daban por muerto ahí en el hospital, lo sacaron y 48 horas después el señor habló, el señor comió, el señor se levantó y le digo, y te aseguro que tú fuiste a cuidarlo a su casa y que le cantaste casi toda la noche. Bueno, algo así, doctora, se ponía rojito, ¿no? Entonces, bueno, algo tan fácil como es el canto, que él ya lo tomó como una terapia, o a lo mejor sin darse cuenta es una terapia que él aporta a sus participantes, y bueno, también a los propios médicos, ¿por qué no? O a los propios compañeros, es esa parte de humanización que nosotros tenemos que seguir siendo sensibles, pero no nada más el acompañante como personal de la salud, sino también hay que enamorar, hay que hacer que, como decías, Jaime, que el propio participante se involucre en querer sanar, porque hay veces que pues, van porque los hijos quieren o porque se siente mal, pero no sabe qué más hacer, y no es cuestión de un medicamento, sino es cuestión de volver a querer hacer algo por sí mismo. Yo estoy en un tratamiento y no me dieron absolutamente nada más que quitarme el azúcar al 100%, ¿no? Y me he sentido muy bien. Digo, ¿cómo es algo que yo no tomaba en cuenta? Porque nosotros seguimos comiendo y nos dicen, pero la pastillita para bajar el colesterol, la pastilla para bajar la glucosa, la pastilla para bajar la presión arterial. Cuando nos damos cuenta que lo único que necesitamos es quitarnos los zapatos, caminar en el pasto, cantar, bañarte con agua fría, casi helada, o hacer algo que te guste, incluso el tocar. Espero que te recuperes, espero que ya no te duela, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Sí me interesa mucho porque es lo que yo comentaba hace rato acerca de la relación profunda, y parece que hoy hay relaciones superficiales. O sea, desde ese esquema, ¿no? O sea, no profundizamos en nuestras relaciones, en nuestras amistades, con la persona que está al lado, ¿no? Incluso, ¿no? Hace rato con el ejercicio de movernos, pues, era establecer ese tipo de conexión, ¿no? Entonces, quizás no solo en el campo de la medicina, me parece que Illich también lo pasa a otras dimensiones, ¿no? Y lo vemos en muchos ámbitos. Y regreso a mi pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones establezco? Si son profundas y comentándolo, ¿no? O sea, con el contacto, ¿no? O realmente son relaciones muy, muy superficiales, incluso hasta con uno mismo, ¿no? Vamos, no se trata de estar con el otro en una relación profunda, sino a lo mejor también yo tengo una relación muy superficial conmigo mismo. Perdón, yo quisiera, de todo lo que he escuchado, igual, y bueno, yo no estoy formada ni en la parte educativa, ni en la parte de salud, ni nada de esto, pero de todo lo que he escuchado hoy, creo que hay algo que para mí, de alguna manera, igual lo quiero creer así, han manifestado con anécdotas, con algunas reflexiones más. Hay una parte que yo creo que es importante y que es el gusto por lo que hacemos, independientemente del área o de la trinchera desde la que nos toque, ¿no? Y yo creo que algo de lo más bonito que podemos hacer es compartir nuestra alegría. Esos cantos eran compartir la alegría. Fíjate que estaba yo recordando lo de Iván Illich. Él se enfoca demasiado en los problemas que tenemos en la sociedad, cómo nos hemos enfermado, y observa demasiado la sobremedicación que tenemos. Estamos
altamente medicados. Y si yo recuerdo todavía hasta hace 3 años hacia atrás, yo también estaba muy medicado. Me dolía la cabeza, no me controlaba yo con una pastilla de Saridón, me tomaba yo 2 y un vasito de coca, y solamente así se me quitaba. Y mira que era efectivo. Ajá. Y poco a poco, todo esto ha ido, desde que estábamos en la escuela, darnos cuenta que estábamos intoxicándonos cada vez más. Iván Illich hace una reflexión increíble acerca de la medicalización. ¿Con qué tan medicados estamos? ¿Qué tanto? Y si ahora vamos a la sociedad, menciona la televisión, menciona los medios de comunicación, tanto bombardeo, en realidad entonces, ¿cuál es la cantidad de población que tenemos enferma? Si la persona, los que están sanos o nos consideramos sanos, estamos como esa imagen, uno entre cientos, porque todos tienen un problema o todos tenemos un problema. ¿Cuándo nos intoxicamos tanto? ¿Cuándo nos enfermamos tanto? ¿Qué fue lo que cambió y nos quitó de ese estado de salud en el que en alguna temporada vivimos? Todos esos factores que nos han perjudicado, no supimos manejarlos. Nos damos cuenta de ellos y ahora tratamos de tomar las herramientas para revertir los efectos que generaron en nuestro organismo. Poco a poco me voy dando cuenta de ello y trato de revertir los efectos. Pero aparte, veía yo algo también, que hemos perdido la sensibilidad. Una anécdota, conozco una persona que tiene Alzheimer, está muy grave, estuvo internada, ya salió del hospital, la sacaron ya prácticamente para que fuera a fallecer a su casa, está totalmente conectada por todos lados, intubada, los hijos prefieren tenerla así la tienen los hijos. Por parte del cuerpo médico, saben que la señora está muy grave y está sufriendo, y la están manteniendo. Por parte de la familia, no queremos que se vaya, aunque la veamos sufrir, aunque nadie está con ella. ¿Sí? Contratan una persona dos personas para que las cuiden, y la señora varias veces al día le limpian la cara porque está llorando. Nos hemos deshumanizado, hemos perdido la sensibilidad. Pero todos estos círculos han hecho que cambie, que vuelva yo a retomar la sensibilidad y que vuelva yo a apreciar desde la respiración hasta la vida que tengo. Gracias. Bueno, es un tema de mucha reflexión, ¿sí? Esto de la medicación, esto de vernos como personas extrañas, objetos, números nada más, que en un momento dado las estadísticas hablan de tantos casos y tantas cosas, y que en un momento dado me viene a la mente algo que nos decía un señor que vino de México, y muy reflexivo también. Decía que ya la mayor parte de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas ya habían rebasado estadísticas. Y entonces, para poder ayudarles los países de primer mundo, a nosotros los países emergentes, decían, bueno, tú, México, por ejemplo, tienes gran incidencia de obesidad y diabetes. Dime qué estás haciendo por todo eso. No, pues programas de esto, programas del otro, esto. No, pero dame efectividad. Entonces ahí como que en un momento dado el 93% de la población mal y solamente el 7% de efectividad, una suma muy alarmante definitivamente. Toca un punto importante este análisis y esta reflexión en un momento dado, y vuelvo a una anécdota personal. En una ocasión nos fueron a dar un tema de la iatrogenia que podíamos hacer y cómo nosotros íbamos a podernos involucrar legalmente en estos aspectos.
Entonces hablaban de que, hablaban un ejemplo de que se le había suministrado un medicamento antibiótico a un niño con un cuadro diarreico, ¿sí? Y que bueno, al primer, llevaba 72 horas y que no evolucionaba perfectamente, y entonces murió. Entonces, la implicación como médico en un aspecto legal, ¿cuál era la profundidad de ello para nosotros? ¿No? ¿Y qué implicaba? ¿Es ilícito, por decir esa iatrogenia? Pero la pregunta que yo le hice al licenciado fue esta. Bueno, yo como médico me tenía que defender, ¿no? Le digo, bueno, oiga, licenciado, ¿y todos los muertitos nada más nos van a colgar a los médicos? Si estamos viendo que en un momento dado llevaba 72 horas y con una medicación antibiótica que en la primera suministro medicamento no le había hecho reacción, entonces, ¿qué calidad de medicamento y qué laboratorio está elaborando esa medicación? Y bueno, hay muchas iatrogenias, ¿no? Creo que nosotros estamos implicados y tenemos educación de la iatrogenia. Yo creo que falta mucho en esos aspectos en un momento dado, ser conscientes de todo esto que está pasando, porque no queremos ser nada más números, ni mucho menos que nos traten como personas extrañas. Eso es. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Diana y bueno, es la primera vez que yo vengo al seminario y ahorita que empecé a compartir, bueno, llegué como se dieron cuenta, así como con una inercia, no tuve el cuidado, ¿no? de sentir lo que estaba sucediendo aquí. Pero ahorita que, no sé, al final de la sesión, empecé a como a sentir toda una energía en mi cuerpo, me empezó a conmover esta imagen que compartió nuestra compañera, ¿no? Del, no sé, la imagen del hombre que va como cantando por los pasillos, ¿no? Se me hace así como muy poético y no sé ni por qué estoy tan conmovida, pero hay tantas cosas tan hermosas de compartir como anécdotas personales, ¿no? De sanación, cosas, experiencias con familiares, con los doctores, que tanto, que esto, que el otro. No pienso en mi abuela, pienso en mi papá, pienso en gracias, en un montón de cosas, pero de repente hago como un flashback en mi vida, ¿no? Digo, yo tampoco estoy formada ni como médica, ni como nada, ni como educadora, pero siempre haciendo como un flashback en mi vida he tenido como siempre una tendencia a la sanación, ¿no? Es como, pues de niña siempre como esta intuición del contacto, de simplemente sentir que mi presencia podía hacer que algo fuera más hermoso, ¿no? Que una situación se transformara. Empecé, la primera carrera que empecé a estudiar fue Ingeniería en Instrumentación Electrónica y quería dirigirme a la electrónica biomédica, y yo pensaba, ¿no?, en hacer como prótesis y como siempre en el fondo es como esta metáfora de poder, no sé, antes era como poder darle a esa persona, a alguien algo que le hace falta, que él siente que le hace falta para poder desarrollar su potencial, ¿no? A tiempo me di cuenta que no era ese el camino, o sea, no me vi por ahí, y me cambié radicalmente al área de artes, ¿no? Y descubrí en un momento así, fue como un día que me desperté y algo en mis sueños me dijo que yo tenía que pintar, cuando nunca había, más que de niña, pues siempre dibujamos y eso, ¿no? Pero fue como a los 21 años, como a esa edad, que me desperté y dije, si yo lo que tengo que hacer en esta vida es pintar, ¿no? Claro, pues fue como toda una revolución en mi casa, en mi familia, pues qué raro, ¿no? Pues además nadie tiene nada que ver con eso. Y pues también me interesa como la sanación y he buscado así como siempre a veces siento que pues, cuando yo empecé a sentir como esta energía de la sanación,
como buscar la forma de canalizarla, ¿no? Y yo pensando siempre inicialmente siempre pensaba en sanar a otros, porque siento que el dolor del mundo es mi dolor y mi dolor es también el dolor del mundo, ¿no? Entonces uno a veces empieza queriendo ayudar a los otros y queriendo sanar a la gente que amas, ¿no? Porque te duele su dolor. Y a través de eso, o sea, cuando empecé yo a meterme dentro de la sanación, porque pues siempre me ha interesado mucho por esta relación de la somatización, de que todo es como una somatización física de lo que sucede al interior, ¿no? Entonces de repente me di cuenta que pues yo no podía sanar a nadie si no era sanarme a mí misma, ¿no? Y bueno, una serie de experiencias muy hermosas que he tenido a través de este proceso. Y a veces siento que pretendemos demasiado, ¿no? Como cualquier profesionista, como todo lo que sea que nosotros, según nosotros vamos a estudiar para hacer algo bueno por el mundo, y de repente si hacemos una reflexión profunda, todas esas cosas son solo como algo que nosotros necesitamos y que desde no podemos hacer nada más que aquí, ¿no? Y a partir de esto es algo que se contagia. Y no sé, como quitándole todas estas capas del ego a lo que uno quiere hacer y ayudar, y de repente, pues, por ejemplo, a mí siempre he sido como a propósito y con mucho gusto como el bufón de mis pequeños grupos, ¿no? Siempre era como la loca, porque me la pasaba brincando y como esa facilidad, por ejemplo, de hacer reír a la gente y de manifestar yo esa alegría. Y es bien bonito porque pues en este proceso pues descubrí que pues no tengo que hacer como la gran cosa, ¿no? Que a veces para mí mover estas energías, la risa para mí es el primer como pues, el método de transformación y sanación que siempre tenemos como más a la mano, ¿no? Es gratis además y está ahí. Y cómo eso cambia radicalmente la energía de cualquier cosa, de cualquier situación, ¿no? Y pues que de repente pues me pregunto a mí misma, ¿no? Como ¿qué es lo que estás buscando? Si realmente lo que estás buscando es lo que ya estás haciendo, ¿no? A veces cuando uno tiene la intención o quiere hacer algo, pues es como más fallido de lo que realmente nace de una forma natural, ¿no? Y no sé, esta imagen del doctor que va cantando por los pasillos me pareció así súper poética, ¿no? Muy bonita, que además es es un sanador innato y tal vez ingenuo del poder que tiene esa voz, ese canto, y lo que puede ser, no sé, quizás cualquier otro, yo creo que el arte, o sea, para mí hay dos sentidos pues que no se deben de perder en la vida para seguir vivo. Si se pierden, pues sería como morir en vida, ¿no? Que es el sentido del amor y el sentido del humor. Y para mí esas son como dos pilares básicos, ¿no? Y y pues no sé, el arte para mí ha sido como también un portal de sanación personal y a través del cual creo que en mí han sucedido cosas increíbles y que en todos podrían suceder cosas increíbles, ¿no? A través del arte, de cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? O sea, creo que es como de las cosas que todo el mundo deberíamos hacer, porque es una mentira que solamente los elegidos pueden hacer arte, ¿no? Hacer arte es solamente hacer con amor las cosas que hacemos y pues creo que es como una cuestión de hacer de cada momento un ritual sagrado, ¿no? O sea, que cada momento de la vida sea un ritual y de esa manera es como un proceso de sanación constante. Y pues me siento muy, muy bien de estar aquí porque esta energía que se ha generado me ha conmovido profundamente
por razones que ni siquiera puedo explicar porque no sé ni de dónde proviene, ¿no? Esto, y son pocas veces siento las que me sucede algo así, y para mí son como muy valiosas, ¿no? Porque son momentos muy sagrados en donde puedo contemplar esa mezcla de sentimientos que nace de aquí, que es, no sé, una tristeza o un dolor, pero a la vez es una alegría y una felicidad saber que, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí reuniendo nuestra energía, pues es porque queremos desenvolver desde lo más profundo de nosotros un poder para sanar pues lo que vivimos, ¿no? Y lo que vemos. Y eso pues para mí es muy valioso, ¿no? Es como otro momento más sagrado de la vida. Gracias. ¿Qué hora es, Carlos? Bueno, pues otra vez don Iván Illich nos toma ante la complejidad y la simplicidad del fenómeno, ¿no? De todo lo que hemos expresado, ¿no? Desde cosas muy poéticas, muy sentidas, anécdotas, como dicen, ¿no? Y esa es la riqueza. Ahora, bueno, por ahí a lo mejor podríamos dejar o subir, si encontramos, Carlos, la película, ¿se recuerdan? De Patch Adams, que de hecho tiene su fundación y su organización médica en Estados Unidos. Y por ahí también en Israel hay un hospital que tiene una maestría creo que se le llaman Clown Medicine o algo así, que es toda una especialidad para hacer payaso en los hospitales y con todo el fundamento, ¿no? de la alegría, la risa y la sanación. Creo que estamos ante un fenómeno pues muy, muy intrincado de lo que hace Van Illich es pues retratar algo que todos observamos, por ejemplo, todo lo que decías, ¿no? La sobremedicalización, el miedo, en los capítulos posteriores cuando habla de la prohibición del sufrimiento, ¿no? La medicalización del sufrimiento hasta convertirlo, vaciarlo absolutamente de sentido, del sentido de la riqueza, de la experiencia, del conocimiento de mi propio cuerpo, de las consecuencias de las acciones que yo tengo, sin una clasificación de qué es bueno o malo, sino sencillamente como una causalidad compleja que me ayuda